Y buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por Vamos a traernos hablar, aquí. sí, vamos a hablar, son temas de empleo público, una con el ministro, otra con la iglesia. Llama la atención este acercamiento, Edwin Aguiluz, secretario de la Curia Metropolitana, con los sectores laborales. ¿Por qué está interesada la iglesia en acercarse sobre estos temas, el tema de empleo público, con los sectores laborales? Bueno, en primer lugar, por ser parte de todas las preocupaciones de la Iglesia en relación con los temas que tienen que ver con el desarrollo nacional, con el bien social, con el bien común, y muy particularmente en este caso porque también ha habido un acercamiento de la coalición sindical Patria Justa a la Iglesia, que no es en este momento, ya viene de hace varios meses, cuando Patria Justa se acerca a la conferencia episcopal para darle a conocer sus propuestas sobre el país, ¿verdad?, que viene formulando hace tiempo, no solo en el tema laboral, sino en otros temas como el tema fiscal y otros. Entonces, desde entonces se abrió un espacio de diálogo que es de interés de la conferencia episcopal, en primer lugar porque escucha a todos los sectores, porque le interesa la promoción del diálogo, evidentemente, porque también pues hay temas que nos preocupan a todos, ¿verdad?, de la agenda nacional, porque también hay hijos de la Iglesia dentro de los sindicatos como dentro de todos los sectores. En fin, hay muchas razones, ¿verdad?, para esta apertura y esta cercanía para dialogar. Y hay una posición de la iglesia, o va a informarse la iglesia. Vemos a una iglesia muy activa también pronunciándose en el tema fiscal, usted lo decía muy bien. Está haciendo un viraje la iglesia ahora que tenemos a un Papa Francisco también más activo, más dinámico. Vemos esa respuesta de la iglesia costarricense también en esa dirección, esas preocupaciones sociales que tiene el Papa Francisco. Hoy las vemos traducidas en esta participación en los temas fiscales, en los temas sociales, como lo es aquí el empleo público. Bueno, ¿Tiene que ver un poco con eso? Yo diría más bien, me parece que tal vez ahora, que en este pontificado se está haciendo más visible, temas que ya vienen hace tiempo. Quiero poner el ejemplo de ahora la carta encíclica del Papa Laudato Si sobre temas ambientales, la carta Correcto. ecológica, como le llaman unos. La Iglesia costarricense hace ratos viene trabajando en ese tema y muy fuertemente. Tenemos un eje de trabajo que se llama Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias, con un enfoque ambiental muy fuerte. La Iglesia ha tenido diversos pronunciamientos sobre los problemas ambientales que hay en el país. La última carta para una Costa Rica más solidaria del 2012 planteó una serie de temas que aparecen ahora también en la encíclica relacionados con, por ejemplo, monocultivos, contaminación de aguas, etcétera, ¿verdad? Gracias a Dios ahora se está haciendo más visible. No obstante, es un gran impulso el que nos está dando el Papa, ¿verdad? Y estamos pues todos muy contentos y muy desafiados también día a día, ¿verdad?, por él. También tenemos aquí en la mesa de RTN Revista a don Albino Vargas. Don Albino, ustedes le solicitan a la conferencia episcopal que sirva de mediador en el diálogo. ¿Cuál es el papel que esperan ustedes que cumplan los prelados en este diálogo? Bueno, como dijo el padre Aguiluz, ya habíamos tocado la puerta de la iglesia como Patria Justa mucho antes de estar en este vendaval ahorita, ¿verdad?, sobre el empleo público, porque hemos trabajado bastante propuesta país y, por ejemplo, nos hemos preparado muy bien en el tema fiscal como para afirmar contundentemente que el empleo público no es la raíz del problema fiscal, que es otro. Entonces, decidimos darle un nuevo impulso al acercamiento con la iglesia en esta coyuntura, no solamente, bueno, para que sirviera de mediadora si es que se dan las condiciones para un diálogo social como el que nosotros creemos que ocupa el país. En el tema fiscal. En el tema fiscal y en otros temas, ¿verdad? Este país está muy enredado en muchas cosas, las cosas están muy tensas, digamos, la virulencia de las posiciones encontradas lleva hasta que a uno lo traten de terrorista, ¿verdad? O insinúen matarte también. Entonces creemos nosotros que se han desbordado algunas cosas y hemos asumido esta posición
de proponer el diálogo, que no es tampoco desde ahora. El padre sabe que desde hace tiempo nosotros como Patria Justa venimos planteando la tesis del diálogo social. Nosotros le ponemos ahí con negociación efectiva, con verificación y cumplimiento de acuerdos. Pero también la verdad es que algunos de nosotros, luego del referéndum del no al TLC, entendimos que la diversidad que se había generado en ese movimiento también pasaba por sectores cristianos, pasaba por la doctrina social de la Iglesia, y que también había que incluir pensamientos de la doctrina social de la Iglesia, no solo de ahora, sino de hace muchos años, que estaban dirigidos hacia la justicia social, hacia la libertad de los obreros para hacer sindicatos. El humanismo cristiano ha alimentado el pensamiento de esta corriente sindical que nosotros representamos, y bueno, la llegada del Papa Francisco también nos ha emocionado muchísimo, ¿verdad? Nos ha emocionado muchísimo, claro. Eso significa que ustedes van a pedir el apoyo de la Iglesia, que ya lo había dicho aquí Monseñor Bueno, Quirós, sí, lo dijo aquí en RTN Revista, en el tema de la reforma procesal muy laboral, e impulsarla. Importantísimo que la reforma procesal laboral haya recibido un apoyo de la Iglesia, y viera que estamos recibiendo bastantes aires buenos en el Parlamento. Yo puedo decirles que hemos hablado con el Frente Amplio, que hemos hablado con el Partido Acción Ciudadana, incluso hemos hablado con el expresidente José María Figueres en su condición de presidente del Partido Liberación Nacional, y hasta el Balcón Verde hemos ido a hablar de la necesidad de salvar la reforma procesal laboral. La Iglesia lo dijo en este programa, y es verdad que ha sido un impulso muy importante para poder sacar adelante esta gran legislación laboral. ¿Y la Iglesia será mediadora o será protagonista, como lo fue en las reformas de los procesos durante la reforma social que tuvo este país? Bueno, esa es una magnífica pregunta, porque nosotros mismos nos las estamos haciendo, y también fue objeto de esa conversación entre Monseñor Óscar Fernández y los dirigentes de Patria Justa. Es una pregunta importante, porque ciertamente la Iglesia no tiene un papel neutral, es un actor de la sociedad civil, lo ha sido. De hecho, en los tiempos en los que se gestó las grandes reformas sociales, Monseñor Sanabria, apoyado también por otro sector dentro de la misma Iglesia, fue un actor. Lo que están haciendo los obispos ahorita es, bueno, reflexionando sobre este tema, la propuesta de Patria Justa. Evidentemente, si se trata de un diálogo, tiene que haber un consenso de sectores que lo pidan. No obstante, al margen de esto, la Iglesia seguirá haciendo sus propuestas y también trabajando, como lo está haciendo, en el campo social fuertemente. En este momento la Iglesia está trabajando, es un sector también dentro de la sociedad, desde su pastoral social, que está teniendo incidencia también en temas de desarrollo, en temas de bienestar. Entonces, diríamos, ese sería un punto más, ¿verdad?, de trabajo que habrá que discernir. Pero de hecho, la idea es seguir siendo un actor en la sociedad costarricense. Bueno, a nosotros también, mira que nos sorprendió, porque usted notó también que entre Patria Justa también se evidenció la posibilidad de una iglesia mediadora o una iglesia actora. Y también nosotros vamos a hablar entre nosotros esto, porque quedamos de vernos en próximos días, un segundo encuentro, tal vez ya para materializar algo más en concreto, y bueno, y si la Iglesia decide ser actora, nosotros creemos que sería bienvenida abiertamente. Se abre procesos de diálogo, don Albino, y hoy a las 1:30 de la tarde está citado Patria Justa en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, el señor ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, nos llamó y nos pidió que iba a presentar, digamos, un estudio que hizo Mideplan sobre empleo público, que es bien complejo, ¿verdad? Sabemos que el empleo público, hay cualquier cantidad de empleo público, porque esto es una cuestión que se generó en décadas, entonces usted no lo va a resolver ni en un gobierno, ni lo va a resolver con una única legislación, ¿verdad? La cosa es demasiado compleja, y nosotros, por lo menos nosotros creemos que el tema del empleo público tiene que estar en mesa
con otras cosas, con exenciones, con exoneraciones, con fraude fiscal, con contrabando, con fortalecimiento de la administración tributaria. Es decir, hay un paquete de cosas que están asociadas al empleo público y nosotros estamos dispuestos a poner todo en mesa, revisar el tema de las convenciones colectivas de trabajo que nos compete, cláusula por cláusula, ponernos en mesa una a una, revisar los contextos históricos, revisar actualización, desactualización, lo que ustedes quieran, pero lo que sí hemos reclamado… Pero no salario único. No, porque el salario único viera que al final de cuentas, y tengo informes muy buenos que los vamos a dar a conocer en su momento, al final el salario único es más perjudicial de lo que la gente se imagina en este momento, ¿verdad? Solo estamos esperando a ver si se pone en mesa, por ejemplo, el sistema de salario único en el Banco Central, en la SUPEN, en la SUGESE, en la SUTEL, en todos estos organismos reguladores, y nos vamos a en la ARECEP, y nos vamos a sorprender de la profundidad de un caos fiscal con un salario único por todo el sector público. Esa no va a ser la salida, porque los ejemplos estos que esperamos que afloren próximamente lo van a demostrar. Voy a retomar lo que dijo el presbítero Aguiluz. Eso significa que la Iglesia prefiere ser más protagonista que mediadora. ¿Está jalando más hacia eso en el tema fiscal? Bueno, yo no le podría decir porque… lo deciden próximamente. Sí, exactamente, porque es un tema que se planteó ahora en el tema general de diálogo social, ¿verdad? Y de los temas. En el tema fiscal en particular no ha habido un pronunciamiento hasta ahora, ¿verdad? De la Conferencia Episcopal como para yo poder adelantar. Lo que sí le puedo decir y quiero insistir es que, bueno, ahora hay una serie de temas urgentes, pero lo que quisiera destacar es que realmente la Iglesia tiene un compromiso ya efectivo, ¿verdad? Desde su pastoral social tiene una red que se llama Pastoral Social Cáritas, que tiene diversos proyectos de incidencia social. En este momento también estamos articulando esfuerzos con la política social del gobierno, con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, con el IMAS, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, también. Entonces, hay ya un compromiso y un trabajo efectivo, ¿verdad? Que diríamos, la Iglesia está tratando de ser un actor. Ahora, por ejemplo, que se mencionaba el tema del Ministerio de Trabajo, estamos también, y el IMAS, estamos tratando de colaborar en lo que va a ser la futura política pública, la primera, por fin, de personas en situación de calle, que lo hemos querido mucho tiempo. Es un campo en el que la Iglesia viene trabajando también hace tiempo. Por fin hubo un acuerdo del Consejo Social Presidencial en ese sentido, y nosotros estamos tratando de colaborar también ahí efectivamente. Presbítero, pero en esos temas que son de roncha, digamos, ¿quién es el responsable o los de este déficit fiscal? Entonces, hay una discusión que son las convenciones colectivas de las instituciones, los salarios del sector público, que las remuneraciones aumentaron según este informe de la Contraloría sobre el presupuesto, y en este presupuesto actualmente que se tramita están aumentando, o si son las exoneraciones o si es el fraude fiscal, que es del 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de, a ver, cada punto es 300.000 millones. Casi 300.000 millones. Sí. Estamos hablando de un fraude fiscal de 2 billones, 100.000 millones. 2 billones de colones. Sí, un montón de ceros. ¿Verdad? Un montón de ceros. Entonces, bueno, cuando se discuten esos temas en que se parte el país y en que hay posiciones mediáticas, ¿ustedes les gustaría ahí ser protagonistas? Sí, ya digo, ¿verdad? Yo no puedo ahorita adelantar cuál de los dos papeles. ¿Cómo lo ve el presbítero Aguiluz? Personalmente. ¿Sí? Bueno, personalmente, sí, yo pienso que la Iglesia sobre todo tiene que… hay muchos aspectos técnicos en el tema fiscal, y es lo que también decía el otro día aquí Monseñor Quirós. Hay diversas soluciones, el análisis es muy complejo. Monseñor Quirós, en la homilía del 2 de agosto, llamó a dialogar sobre este tema, que tiene que haber un diálogo nacional. Realmente se escuchan muchas voces. Bueno, don Albino es una persona que constantemente está iluminando también este tema, reflexionando. Hay muchas voces y hay que dialogar para ahondar el análisis.
Sí le puedo decir que también la Iglesia ha tenido una apertura para escuchar también al gobierno. Don Elio Fallas, como ministro de Hacienda, ha presentado el tema de la crisis fiscal. Y entonces se le está siguiendo la pista al tema, pero es de una gran complejidad. Y también no le tocaría a la Iglesia señalar una ruta técnica sobre todos estos temas, pero sí algo y que han venido, cuando hay ocasión los obispos lo señalan, es recordar que es un tema fundamentalmente ético, tiene aspectos técnicos, pero todo el gran tema grueso, que tiene que ver sobre todo con evasión fiscal, con déficit, con ilusión, etcétera, es un tema en el que la Iglesia está recordando que hay un tema de responsabilidad de conciencia moral relacionado con ese tema. Ahí está sobre todo el papel de la Iglesia en ir recordando e insistiendo en estos puntos. Incluso, digamos, el tema fiscal está generando un movimiento internacional muy relevante. Por ejemplo, nosotros formamos parte de una corriente de movimientos sociales globales que está impulsando que las Naciones Unidas abra una agencia especializada en el tema fiscal, un instituto fiscal internacional como sería el ACNUR, el de Derechos Humanos, sino que abre una agencia especializada y hay una comisión que se creó con participación de sindicatos globales que preside este economista premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, incluso, ¿verdad? Incluso, porque estamos llegando a datos espeluznantes. Por ejemplo, se espera que para el 2016 el 1% más rico del planeta tenga tanta riqueza como el 99% restante, ¿verdad? Eso son una concentración terrible. Vamos a espeluznantes niveles de concentración y bueno, Costa Rica no debe estar muy distante guardando las proporciones al respecto. Yo quería retomar algo que decía el padre Edwin Aguiluz respecto a que las autoridades de la Iglesia están llamando al diálogo. Desde Patria Justa también yo he escuchado reiteradamente la necesidad de un diálogo. Es más, en una entrevista que hubo acá donde usted participó y estaba el presidente de la Cámara de Agricultura, ¿verdad? Dijeron que ambos dijeron que era muy necesario el diálogo, pero mi pregunta es cómo trasladar esa convocatoria por parte de diversos sectores sociales al seno del lugar donde se están terminando de decir las cosas, que es el Poder Legislativo, donde quienes escuchamos el debate parlamentario todos los días, a todas luces hay una problemática de diálogo a lo interno del Parlamento, sobre todo en estos grandes temas, ¿verdad? Donde dice, aquí no se va a discutir reforma fiscal, y no hay, parece que no se están abriendo esas puertas del diálogo. Bueno, nosotros sentimos que el Parlamento tiene pocas posibilidades de salir adelante por sí mismo, ¿verdad? Me parece que hay capacidad de bloqueo de un lado para otro lado. Me parece que conforme avanzan los días, el gusanillo electoral va a seguir contaminando más la dinámica del Parlamento. De cara a las elecciones municipales. No solamente de cara a las elecciones municipales, sino a las que siguen, que es uno de los problemas que tenemos en este país, ¿verdad? Nuestros políticos solo piensan en las próximas elecciones, no ven más allá del proceso, y ahí, por ejemplo, nos llamaba mucho una idea incluso de José María Figueres Olsen de que debería haber grandes acuerdos de país que trascendieran los límites cuatrienales, ¿verdad? No es una idea descabellada. Ahora, lo que nosotros pensamos es que si este país lograra una o dos cositas en déficit fiscal desde afuera, con sectores desde afuera, Iglesia, UCAEP, otros sectores empresariales, algunas corrientes sindicales como la que nosotros representamos, difícilmente en el Parlamento pudieran decirle no a estas cosas. Y pensando en esos proyectos de la Asamblea que hablaba Randall, estaría ahí reforma procesal laboral, estaría ahí fraude fiscal y estaría ahí, qué sé yo, el tema de empleo público, buscando esos, como ese triángulo, sería como reforma los puntos, tributaria. Sí, los puntos de negociación. Sí, realmente esos temas son nudos, ¿verdad? Que a los que está atado un montón de temas y de cuerdas, ¿verdad? De la realidad nacional. Es decir, la agenda puede ser interminable, pero esos son puntos realmente centrales, ¿verdad? Que tocándolos se toca un montón de temas más y por supuesto son prioritarios para un diálogo nacional que también nosotros sí pensamos, y eso lo hemos hablado al interior de la Iglesia, se trata de un diálogo efectivo.
efectivo, porque no se trata de hablar por hablar, hablar. ¿verdad? Sino realmente un diálogo, y que está haciendo falta porque uno nota mucha tensión y polarización, entonces sí es necesario. Yo ponía el otro día el ejemplo aquí de una experiencia reciente que a mí me gustó, en la que estuve nada más de oyente, ¿verdad? Un diálogo que convocó el vicepresidente de la Asamblea Legislativa sobre productividad nacional y empleo, con diferentes sectores, faltaron algunos, incluso diputados, alguien protestó que, por ejemplo, ¿por qué no estaba el Frente Amplio? Pero fue muy interesante porque uno nota que cuando se escuchan los sectores, el clima se distiende, ¿verdad? Y realmente hay más capacidad de poder llegar a soluciones que estar nada más tirándose de bombazos de una trinchera a otra. Cuando hay diálogo el clima es muy favorable, ¿verdad? Y para llegar, lástima, vamos a ver en qué sigue ese otro proceso y si realmente va a haber algún seguimiento. La idea no solo es hablar, sino poder ir llegando a acuerdos que trasciendan efectivamente, en eso también nosotros coincidimos, que sean acuerdos de largo plazo entre partidos políticos, sectores sociales, que se manifiesten en políticas públicas que efectivamente sean aceptadas, ¿verdad? Que no solo salió una política y después quién le va a dar el seguimiento, se van creando un montón de políticas y uno sabe después qué pasó con esas políticas, ¿verdad? Pero usted sí estaría de acuerdo en que esos temas son álgidos, digo yo, es decir, arrancar con reforma procesal laboral, ustedes la van a impulsar, van a ejercer acciones, dialogar sobre fraude fiscal y empleo público. Sí, bueno, no hay un acuerdo, ¿ceder pero en esos dos temas? No hay un, ¿El sector digamos, empresarial, el sector laboral? Yo no le puedo decir que haya un acuerdo al respecto, lo que le puedo decir es que son temas que cuando hemos hablado de qué temas podrían entrar en un diálogo nacional, evidentemente estos están presentes, ¿verdad? Lo mismo que escuchar también, cuando se escuchó a los dirigentes de Patria Justa, se escuchó también a dirigentes del sector empresarial, tanto de UCAEP como otro sector muy relevante, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo, que tiene una serie de temas también de desarrollo nacional, más allá de lo puramente gremial empresarial, por decir así. Bueno, también la UCAEP tiene sus propuestas de agenda país. Entonces, sí son temas que han salido, pero como no es la Iglesia la que va a definir la agenda, a no ser que sea un interlocutor, ¿verdad? En una mesa de diálogo más amplia, ahí sí habría una serie de propuestas para la agenda nacional. Creo que estos temas estarían presentes. ¿Y qué pasa con el condicionamiento? Sin condicionamientos, porque una de las cosas que llama la atención es que la Iglesia tenga la apertura de ponerse a hablar, a discutir profundamente temas como estos con el gobierno, a pesar de que hay otras políticas que se están impulsando que no comparte la Iglesia, ¿verdad? Fecundación in vitro, unión civil entre personas del mismo sexo, que no importa esos temas en los cuales no se tiene consenso y que entre el gobierno, digamos, y la Iglesia, pero que sí se puede dar la apertura a hablar de otros temas sin condicionarlos a partir de que estos temas se toquen o no se toquen. Sí, por supuesto, la agenda de la Iglesia es muy amplia. Hay temas álgidos que afloran constantemente, pero la agenda es muy amplia, como ha sucedido siempre, y en estos casos se suele recordar la actuación de Monseñor Sanabria. Monseñor Sanabria, sí, por decir así, tenía dos agendas, una agenda de temas, diríamos, eclesiásticos y que tiene que ver con el tema religioso, algunos temas incluso de moral matrimonial y demás, ¿verdad? Como el divorcio y otras cosas que se hablaban en aquel momento también, y una agenda social, y Monseñor Sanabria impulsó, por decir así, dos agendas, pero nunca condicionó una a la otra. Y había realmente el tema social, era parte de su agenda, de interés que nacía de las raíces del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces no se puede condicionar. La cosa pública es muy amplia y siempre hay un montón de debates, pero no se puede condicionar uno a otro. Es decir, cuando se defiende, por ejemplo, la vida, se defiende en todos los ámbitos. Entonces se está defendiendo en el caso de la vida no nacida, ¿verdad? Pero también se defiende en la calidad de vida, en las condiciones de vida de las personas, en el derecho al empleo, a un salario digno, etcétera, a vivienda, ¿verdad? A un mejor sistema de salud. Eso tiene que ver con la defensa de la vida. Entonces, tal vez no todo salga como se desea, pero siempre un punto se sigue defendiendo al margen de que otros puedan estar sin tantos logros, ¿verdad? Por decirlo así. Digamos, esa diversidad temática es muy importante y que se plantea en esos términos, porque nosotros le dijimos a la Iglesia que el caso nuestro tampoco estamos condicionando nada, o sea que nosotros desde la perspectiva nuestra, como Patria Justa, ponemos en mesa todos los temas,
todos, absolutamente todos los temas sin excepción alguna. Sobre todo nos interesa mucho que la Iglesia pudiera entender, ya sea en una mesa de diálogo o en el proceso bilateral, bueno, que estamos pensando en evaluación del desempeño, en eficiencia y eficacia en el sector público, que estamos pensando en el servicio civil, el tema de los salarios de los jerarcas. Mira, ayer hasta... bueno, me indigné mucho una noticia de que anuncian el nuevo gerente del Banco Nacional y como gran cosa dice, me rebajé 10 millones, entonces en vez de ganar 23 voy a ganar 13 millones de pesos. Bueno, un salario de 13 millones en una economía como la nuestra, creo que no debe tolerarse, ¿verdad? Y casi que le pegan fuego mediático porque hay salarios de 1 millón en el sector público. Esas cosas no se dicen, ¿verdad? O el señor de la ARECEP, 7 y resto millones de salarios, casi 2 veces lo que gana el presidente de la República. Entonces, hay una serie de señales que se pueden mandar de que efectivamente eso gana vamos el en alcalde serio. de San José. También, Eso gana el alcalde de San José. Don Albino, una pregunta más Sí. antes de irnos. Ustedes habían también sacado un comunicado invitando al otro bloque sindical, al conocido como Busco, a formar parte del diálogo, a abrir puertas, a la APSE, ANDE, el SEC. Siempre se mantiene ese puente. Siempre se mantiene esa petición, pero han pasado 8 días y no conocemos absolutamente nada. No sabemos qué han resuelto. Nosotros seguimos en nuestro proceso, pero yo aprovecho este espacio para reiterarle la oferta unitaria. Necesitamos unirnos, construir sobre las coincidencias y guardar las divergencias debajo de la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con temas laborales porque ya está por venir el ministro de Trabajo. Hoy hay esa reunión y yo escucho a la Iglesia mucho con Monseñor Sanabria como muy presente, ¿verdad? Ahora más que otras oportunidades en el discurso. Bueno, 30 segundos le voy a pedir aquí a la productora que me va a matar. Sí, es un momento... Y eso habla de una iglesia muy protagonista, la de Monseñor Sanabria. Afortunadamente tenemos una herencia que va más allá, más atrás incluso de Monseñor Sanabria. Ya Monseñor Til, a finales del siglo pasado, antepasado, comienzos del pasado, ya tenía también, las primeras reivindicaciones importantes, por ejemplo, para un salario justo, fueron las de la iglesia de Monseñor Til. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una Estamos pausa. a punto de las 7 de la Albino mañana. Vargas Gracias. y al sacerdote Edwin Aguiluz.